Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la sesión. Vamos a continuar con el desarrollo del caso. Estamos desarrollando el caso proyecto de implementación de engordes de pollos parrilleros, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí ya nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, nuestro plan de inversión, cómo vamos a financiar la inversión. Tenemos los financiamientos, ¿no? La forma de pago de la deuda bajo los tres sistemas. Tenemos proyectados los ingresos, los costos y gastos, la depreciación de los bienes, que son los activos fijos, y de la inversión diferida, su amortización, ¿no? Tenemos también nuestro cuadro impositivo, la compensación entre el débito y el crédito fiscal, el IT y el impuesto a las utilidades. Tenemos también nuestro estado de resultado, y con toda esa información nos ha permitido desarrollar o construir nuestro flujo de caja. El flujo de caja económico, que sería el flujo de caja sin financiamiento, y el flujo de caja financiero sería el flujo de caja con financiamiento. Una vez obtenida esta información, que son los flujos de caja, más la tasa de descuento, que es el costo del capital propio, en este caso el costo del dinero, ya hemos podido también determinar los indicadores de evaluación, como ser el BAN, la TIR, la TIRM, el índice de rentabilidad. Y como conclusión final habíamos dicho que el proyecto es viable económica y financieramente. Es decir, sin financiamiento y con financiamiento. ¿Correcto? Pero comparando los resultados sin y con financiamiento, los resultados mucho más atractivos, más que el doble incluso, es con financiamiento. Es decir, parte de la inversión pues debemos financiar con capital externo. Es ahí donde tenemos mejores resultados. Como hacer un BAN de 300,000, que es superior a 133,000 el sin financiamiento. Entonces, optamos en nuestro proyecto financiar una parte de la inversión con capital externo. Y también habíamos aclarado el por qué se da esta situación. Porque el financiamiento externo tiene dos impactos directos sobre el flujo de caja. Uno es la disminución del tamaño de la inversión, ¿no? Ese es el primer impacto. Disminución del tamaño de la inversión. Como ustedes pueden ver, el sin financiamiento, la inversión alcanzaría 1.460.000 y con financiamiento a 857.000. Entonces ahí hay una disminución del tamaño de la inversión. Ese es el primer impacto del financiamiento externo o del apalancamiento financiero. El otro impacto es el ahorro fiscal, ¿no? El ahorro fiscal. Entonces, al pagar intereses por una deuda, hace que paguemos menos impuestos. Esa diferencia es nuestro ahorro fiscal. Entonces, por estas dos razones, los resultados más atractivos son con financiamiento. Pero si queremos seguir mejorando estos resultados, pues tenemos que elegir un sistema de pago de la deuda que es lo más adecuado para nuestro proyecto, que sería en este caso el sistema americano. En peor de los casos sería el sistema francés, ¿no? En peor de los casos sería el sistema francés. ¿Ok? Entonces, esa es la conclusión que habíamos emitido en las anteriores sesiones. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. En la segunda parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis inicialmente de sensibilidad. ¿Por qué es importante realizar el análisis de sensibilidad? Porque nos permite determinar cuál de estas variables de entrada, tienen mayor impacto sobre las variables de salida. ¿Cuáles serían las variables de salida? Las variables de salida serían los indicadores de evaluación. Indicadores de evaluación.
Entonces, ¿cuál de estas variables de entrada tiene mayor impacto sobre la variable de salida? Seguramente alguna de estas variables va a tener un impacto negativo sobre el BAN, que eso serían nuestras variables de salida, ¿no es cierto? Indicadores de evaluación que son BAN, TIR, TIRM, índice de rentabilidad y periodo de recuperación. Entonces, seguramente alguna de estas variables va a tener un impacto negativo que posiblemente sea beneficioso para el proyecto o caso contrario, no sea beneficioso. Es decir, empeore los resultados. Y algunas variables posiblemente también tengan un efecto positivo, ¿no? Entonces va a depender del tipo de variable que estaríamos analizando. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo aquí puedo realizar, por ejemplo, voy a tener precio, voy a hacer un ejemplito sencillito para que se pueda entender sobre lo que es variable de entrada y variable de salida. Precio, cantidad, ingreso. Ingreso. Fíjense, aquí voy a poner un peso cualquiera de 10, una cantidad de 20. Estas dos variables que son precio y cantidad, para nosotros serían variables de entrada. Variables de entrada. Y la variable de salida sería el ingreso. En este caso, ¿no? En este ejemplito pequeñito. Variable de salida. ¿Y cuál sería el resultado de la variable de salida? Sería la multiplicación de precio por cantidad, que sería el ingreso de 200. Entonces, fíjense, si yo realizo alguna modificación a la variable de entrada, ¿cambiará el resultado del ingreso de la variable de salida? ¿Sí o no? Sí, cambia. Sí cambia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el precio fuera 5? ¿Cómo va a ser el efecto sobre el ingreso? ¿De manera negativa o de manera positiva? Disminuye. Disminuye. Entonces va a ser un desfavorable, una disminución en el precio para el proyecto. Fíjense, a una disminución del precio de 5, el ingreso disminuye en 100. ¿Estamos? Pero fíjense ese cambio que se hizo. Miren, inicialmente tenía un precio de 10 y ha disminuido a 5. ¿Cuál ha sido el porcentaje de disminución del ingreso? Perdón, del precio. El 50%, ingeniero. Una disminución del 50%. ¿Y qué porcentaje habrá disminuido el ingreso? Antes era 200, ahora es 100, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ha disminuido en la misma proporción, es decir, en el mismo porcentaje. 100 menos 200 dividido entre 200. Ahí está. En este caso, tiene la misma relación. Pero, ¿qué pasaría si cambia la cantidad? No sé si tendría un cambio en el mismo porcentaje en el ingreso. A ver, veamos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la cantidad disminuye en un 50%? Vamos a ver, vamos a probar. 10 aquí y 10 aquí. Originalmente eso era, ¿no? Entonces, en este caso va a tener el mismo porcentaje de disminución. Aquí era 20. Ahora es 10. 50-50. No, es una operación sencillita, ¿no? Pero va a cambiar aquí, por ejemplo, si hacemos la misma operación.
Por ejemplo. Entonces, para que entiendan, para que quede bien claro, variable de entrada, en este caso sería precio y cantidad, y la variable de salida sería el ingreso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entre las variables de entrada y salida. Sí, listen. Perfecto. Entonces, para nuestro proyecto, nuestras variables de entrada serían toda la información que tenemos en la hoja de datos. Cualquier información que yo pueda cambiar en esta hoja de datos va a cambiar a mi hoja de flujo, a mis indicadores de evaluación que son VAN y TIF. ¿Y cuál es el objetivo de hacer el análisis de sensibilidad? Justamente de ver cuál de estas variables de entrada tiene mayor impacto sobre la variable de salida. En este caso, tanto el precio como la cantidad tienen el mismo impacto. Si el precio disminuye en 50%, el ingreso disminuye en 50%. Si la cantidad vendida disminuye en 50%, el ingreso disminuye en 50%. Es decir, fíjense, tienen el mismo impacto, ambas variables. Es lo mismo que yo quiero determinar, pero para mi proyecto. Para mi proyecto. ¿Estamos? Fíjense, voy a hacer lo mismo aquí, pero con este que tenemos. Fíjense, voy a traer el valor del VAN aquí por si acaso para que podamos ver simplemente el valor del VAN. Miren, traigo el valor del VAN de aquí del flujo que viene a ser el más favorable. Ahí está, 260.478. Ese es mi VAN, ¿no? Obviamente cambió al que teníamos inicialmente, que era con el sistema americano de 300.000, ¿no? Ahorita estoy con el francés. Si quieren, trabajemos con el americano, no hay problema. Entonces, ya está. Fíjense, 300.000. Ahora, lo que voy a hacer es, este precio de 280 lo vamos a traer aquí. Esto es el precio inicial, ¿no? Pero voy a preguntarme, ¿qué pasaría si el precio disminuyera a 2? A 2. El VAN sería 89.750. Entonces, voy a copiar este VAN original aquí cuando el precio es 280. Ahora voy a modificar. ¿Qué pasa si el precio de venta fuera 2? El VAN sería 89.750. Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué porcentaje hemos disminuido el precio? En un 28%. En un 28%. O 29 redondeado. Ahora, ¿en qué porcentaje ha afectado al valor del VAN? Al disminuir precio, ha disminuido el VAN. ¿Pero en qué porcentaje ha disminuido? ¿Se dan cuenta? Fíjese, una disminución del precio en un 29% ocasiona una disminución del VAN en un 70%. Entonces, en otras palabras, tendré que preguntarme, ¿el VAN es altamente sensible ante un cambio en el precio? ¿Sí o no? Sí. Fíjense, un pequeño cambio del 29% ocasiona una disminución del VAN en un 70%, casi más del doble. Más del doble. Si usted quiere, 70 dividido entre el precio, en 2.45 veces. Entonces es mala idea que el precio disminuya, porque el impacto va a ser mayor en el VAN. Va a ser mayor. Lo mismo hago con los costos de producción. ¿Qué pasaría si los costos de producción se incrementaran a 70%? Voy a imaginar. Esto de aquí, esto eran variaciones del precio, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a copiar aquí. Y esto voy a copiar aquí. Este era para el precio. El VAN es altamente sensible ante los cambios que se puedan dar en el precio. Ahí estamos bien. Ahora vamos con el VAN. Vamos a volver a la original, que era 2.8. Ahí está. Ahora voy a modificar costo de producción. ¿Qué pasaría si fuera 70?
Fíjense que ahora ya es negativo. ¿Era cuánto la original? 65, ¿no? Por ciento. ¿En qué porcentaje estoy incrementando los costos de producción? En 7.6%. 8% pongámoslo redondeado. ¿Y en qué porcentaje ha ocasionado una disminución en el BAN? En 196%. Entonces, entre el precio y el costo de producción, ¿cuál tiene mayor impacto sobre la variable de salida? ¿Cuál de las dos variables? Costo de producción. Costo de producción. En otras palabras, no debo permitir que mis costos de producción se incrementen, porque los resultados, como pueden ver, serían catastróficos. Estos serían los resultados. Ya tendría un BAN negativo, por eso entre paréntesis, ¿no? ¿Qué significaría eso? Un incremento simplemente del 8% del costo de producción ocasionaría una disminución del 196% del BAN, lo cual ya el proyecto no sería viable. Tendríamos que rechazar el proyecto. Fíjese, simplemente con un incremento del 8% en el costo de producción. Es decir, fíjense, 25.43 veces. Si quieren 25 veces simplemente para hacer más fácil. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretar? Esto ya estamos hablando de elasticidad, ¿no? Por cada 1% que varíe el costo de producción, va a haber una variación de 25% del valor del BAN. Si solamente modificaras 1% del costo de producción, el valor del BAN va a tener una variación del 25%. Si bajas el costo de producción en 1%, el valor del BAN se va a incrementar en 25%. Eso sería lo más ideal, ¿no? Bajar mi costo de producción. Fíjense, hago un esfuerzo de bajar 1% en mi costo de producción y me voy a ver beneficiado con un incremento del 25% en el valor del BAN. Entonces, eso sería nuestro objetivo, disminuir los costos de producción. Pero no siempre se puede dar la situación. Se podría dar que se incrementen los costos de producción y eso va a ocasionar una disminución del valor del BAN. Y eso es lo que no debo permitir. Entonces, para eso me sirve el análisis de sensibilidad, para determinar qué variable tiene mayor impacto sobre la variable de salida. Eso me va a permitir seleccionar aquellas variables que tienen mayor impacto. Por lo tanto, debo tener cuidado con esas variables. No debo permitir, por ejemplo, que los costos de producción se incrementen, porque los resultados aquí lo tenemos. Un incremento del 1% en costo de producción, una disminución del 25% o de 25 veces en el BAN. ¿No? ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Se entiende el objetivo del análisis de sensibilidad? Porque seguramente va a haber variables también que no tienen un impacto, como es ser el precio y el coste de producción. Puede haber otras variables que no tengan mayor impacto. O sea, si sube un 10% no va a tener un impacto sobre el BAN, va a ser mínima. Entonces, de esas variables por ahí no significa que debemos olvidarnos de esas variables, pero por ahí preocuparnos más por aquellas variables que sí nos van a afectar de gran manera. Para eso es la necesidad, para determinar qué variables debemos tener cuidados y qué variables por ahí podemos dejarlos relegados un poco. Eso no significa que debemos olvidarnos, pero enfocarnos sí en las variables o preocuparnos en las variables que sí nos podrían afectar de gran manera y nos podrían hacer obtener resultados negativos. ¿Estamos? Bien, entonces bajo esa lógica,
vamos a seleccionar algunas de las variables que vamos a analizar. Algunas de las variables. ¿Okay? Voy a borrar esto para que no se pueda. Entonces voy a seleccionar algunas variables. Por ejemplo, me interesa analizar cuál es el impacto de la tasa de mortalidad. ¿Qué pasa si la tasa de mortalidad se incrementa? ¿Cuál va a ser el efecto sobre la variable de salida que sería el banco? Entonces aquí tasa de mortalidad. Me interesa, una variable de análisis. La otra que me gustaría analizar, como dice, es el precio, ¿no? ¿Podría analizar la tasa de crecimiento del precio? Sí, también podría analizar. Podría hacer otro tipo de análisis. Luego, el costo de producción es fundamental. Analizo los gastos administrativos, los gastos comerciales. También podría analizar, por ejemplo, las tasas de interés, ¿no? La tasa de interés de la deuda podría ser fundamental. Podría analizar también el monto del financiamiento, el porcentaje de financiamiento, podría ser una variable de análisis. Podría analizar la tasa de descuento, ¿no? Podría analizar, por ejemplo, el porcentaje de facturación. También podría analizarlo. Y así ir analizando todas las variables, ¿no? Entonces, aquí estamos seleccionando simplemente algunas variables que podrían tener un mayor impacto. Entonces, esas variables, ustedes tienen, no sé si ustedes pueden ver, aquí tenemos una hoja antes. Entonces me voy a ir ahí y aquí tengo seleccionadas esas variables que más o menos les acabo de mencionar. Precio, tasa de mortalidad, costo de producción, gastos administrativos, gastos comerciales, intereses, algo más nombramos aquí. Que podría ser el porcentaje de financiamiento también, ¿no es cierto? Podríamos ingresar. ¿Estamos? Pero para que no sea tan largo, esas variables vamos a analizar. ¿Estamos? Bien, estas son las variables de entrada, fíjense, del caso base con el cual hemos evaluado nuestro proyecto. Los demás, olvídense. Los demás que están abajo por ahora, olvídense. ¿Ok? Simplemente enfoquémonos en estas variables del caso base. Con toda esta información hemos analizado nuestro proyecto y al final hemos concluido que el proyecto es viable económica y financieramente, es decir, con y sin financiamiento. Por lo tanto, estas variables deben alimentar a nuestra hoja de datos. O sea, deben estar vinculados en otra palabra. Porque si no, no va a poder correr mi modelo. Entonces, fíjense, eso es lo que voy a verificar primero. Voy a borrar esto. La primera variable que he seleccionado creo que es precio. ¿Precio está vinculado con la hoja de análisis probabilístico? No, fíjense, no está vinculado. No sé si ustedes pueden ver aquí, no hay un signo igual. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es vincular. Coloco igual y me voy a la hoja de análisis probabilístico y traigo este 2.8. Ahora sí ya está vinculado. Lo mismo va a pasar con tasa de mortalidad. Esto ya está vinculado, fíjense. Aquí ya tenemos vinculado, ¿no? Ya está vinculado. Con la hoja de análisis probabilístico vamos a el costo de producción. No está vinculado, entonces tenemos que vincularlo. 65% con el caso base. Gastos administrativos no está vinculado, tenemos que vincularlo. Ahí está. Gastos comerciales tampoco está vinculado, tenemos que vincularlo aquí. Luego hemos seleccionado tasa de interés. Podría también trabajar con el porcentaje de financiamiento, pero para no estar muchas variables vamos a dejarlo ahí. Tasa de interés está vinculada. Entonces, tengo que asegurarme que estén vinculadas las variables para que pueda correr el modelo, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, si esto fuera 70%, ya el BAN fuera negativo, ¿no? Así hemos quedado. Entonces, debería mantenerse eso. Fíjense cómo cambia el modelo cuando yo cambie alguna de estas variables. ¿Estamos? Ahora sí. Entonces, vamos a hacer ese análisis de sensibilidad.
Ok. Acabo de ver en el chat, hay una pregunta que dice Jennifer. Bueno, lo hace. No, no le hice a mi compañero, quería saber si se podía escuchar lo que él hablaba o no. Creo que quería preguntarle algo. Ah, ya. No tenemos su audio. Bueno, al menos no creo que no preguntó, ¿no? Solamente preguntaba. No. ¿Ahora me escucha, disculpe? Ahora sí le escucho, Ah, ya, sí, solamente que algunas veces le respondí algunas cositas y por eso pensaba que tal vez no me escuchaba. Ya lo arreglé. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bien. Ahora sí. Entonces ya tenemos nuestras variables seleccionadas. Entonces, vuelvo a repetir, estas son nuestras variables que hemos seleccionado. Estos son los datos del caso base con el cual hemos trabajado en nuestro modelo. Por ahora nos vamos a olvidar todo lo demás. ¿Estamos? Bien. Ahora sí. Esto también no quiero saber nada de esto. Voy a borrar esto. A ver. Voy a borrar esto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro análisis de sensibilidad. ¿Estamos? Bien. La primera variable que vamos a analizar, como ustedes pueden ver, va a ser el precio. Entonces, por aquí colocamos precio. Porcentaje de variación. Vamos a poner aquí, insertar. Porcentaje de variación. Entonces, la primera análisis hacemos de la variable precio. Ahí está. Muy bien. Lo que necesito ahora es el valor del BAM para este caso base. Vamos a analizar para el BAM, que es el mejor indicador entre todos, ¿no es cierto? Eso no significa que no debemos utilizar los demás. Debemos utilizar todas las que tenemos disponibles. ¿Ok? Vamos con el BAM. Voy a traer el valor del BAM. Fíjense, me voy al flujo de caja y traigo el valor del BAM de 300.335. Ahí está. Ya, ahí está. Fíjense, esa variable más es la que vamos a utilizar. Lo estoy marcando las variables que vamos a utilizar. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a calcular ahora el valor del BAM. Fíjense que el precio voy a hacer variar de 5 en 5%, ¿les parece? Voy a hacer variar hasta el 25%. Sí, vamos a ver hasta el 25%. Que el precio disminuya en 25%. ¿Cuál va a ser el efecto? En 20%. En 15%. En 10%. En 5%.
en 0% y ahora que el precio se incremente en 5%. O sea, que el precio disminuye en 5, en 5, en 5% y también se incremente en 5, en 5%. Hasta el 25. ¿Okay? Ahí está. El precio base, ¿cuánto es el precio base? 2.80, ¿no? El precio base es 2.80. ¿Estamos claros con eso? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería el valor del precio si el precio disminuyera en 5%? $2.75. A ver. Si el precio de 2.8 disminuye en 5%, estamos hablando de un precio de 2.66. ¿Estamos de acuerdo? Y si este precio 2.8 disminuye en 10%, estamos hablando de un precio de... Allá. Si este precio de 2.8 disminuye en 10%, estaríamos hablando de 2.52. Si disminuye en 15%, estamos hablando de un precio de 2.38. Y si disminuye en 20, de 2.24. En 25%, 2.1. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando sobre el precio del caso base. Es decir, sobre esto. Si este precio disminuye en 25%, entonces el precio sería 2.1. No de 2.24. No sobre el precio anterior. ¿Estamos? O no, sino sobre el original. Bien. Ahora lo mismo. ¿Qué pasará si el precio se incrementa en 5%? Entonces, 2.8. Lo incrementamos el precio en 5%. Y esto por replicar. Ahí está. Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasará si este precio de 2.8 se incrementara en 25%? El precio sería 3.50. El precio de venta sería 3.50. ¿Estamos hasta aquí? Sí, Lice. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Aquí voy a aumentar una fila. Aquí. Aquí voy a traer el valor del banco. El valor del banco vinculado. Esta sí tengo que vincularlo. Fíjense, estoy colocando igual. Y voy a vincular este precio de 300.335. Ahí está. Ahora sí, esto está vinculado. Esto de aquí no está vinculado por si acaso. Tengan mucho cuidado. No está vinculado. Sí los demás, ¿no? Este precio, caso base, no está vinculado. Fíjense, está colocado de manera manual. En otras palabras, está puesto sin número. O perdón, sin fórmula. ¿No? Sin fórmula. ¿Qué significa eso? Sin el signo igual, ¿no? No está con el igual. El BAN sí debo vincular. Eso sí debo vincular. Eso sí está vinculado aquí, a mi modelo. ¿Okay? Muy bien. Ahora, lo que yo tendré que hacer es ir preguntándome, ¿cuál va a ser el valor del BAN? ¿Cuál sería el valor del BAN si el precio de venta fuera 2.1? Entonces, por ahí, lo más adecuado sería aquí venir y colocar, ¿no? ¿Qué pasa con el valor del BAN si el precio fuera 2.1, digamos? Es 11.272. Pero tendría que hacer la misma operación, ¿cuántas veces? 10 veces, ¿no? 10 veces. Entonces, y ahí nos estaría tomando bastante tiempo. Entonces, para no hacer esa operación, hay una función que nos permite determinar el valor del BAN, pero siempre y cuando que mi modelo esté todo vinculado. Que el modelo financiero esté construido
correctamente. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es marcar las variables de entrada que son precio y la variable de salida que es el VAN. Y quiero calcular el VAN para el precio de 2.1, para un precio de 2.24, para un precio de 2.38, sucesivamente, ¿no? Una vez marcado todo eso, me voy a ir a la hoja de datos, aquí a la pestaña datos, a la barra de herramienta que se llama datos, y en la barra de herramienta datos voy a seleccionar una función que me diga análisis hipótesis o análisis sí. En este caso dice análisis hipótesis. Entonces, todo lo que tiene oficial del 2010 hacia atrás seguramente dice análisis sí, pero lo que tiene Office del 2013 en adelante les va a salir como análisis hipótesis. ¿Okay? Entonces, selecciono análisis hipótesis y tengo tres herramientas. Administrador de escenarios, buscar objetivos y tabla de datos. Voy a elegir la tercera, tabla de datos. Y me sale una ventana preemergente. Dice celda de entrada. ¿Qué significa eso? Me está diciendo cómo lo tengo yo ordenado mi tabla. ¿Está ordenado en filas o está ordenado en columnas? ¿Cómo lo tenemos nosotros? ¿En fila o en columna? ¿Cómo está ordenado? Columna. En columna. Está ordenado, fíjense, en columna. Entonces seleccionamos la segunda. Dice celda de entrada columna. Como lo tengo ordenado mi tabla en columnas, entonces selecciono columna y dejo vacía esta información. Entonces, fíjense, ahora lo que voy a seleccionar es la siguiente. Dice, ya sé que está ordenado en columnas, entonces aquí. Quiero encontrar el valor del VAN para cada uno de estos precios. Entonces, ¿qué quiero que cambie? Quiero que cambie los precios. Entonces, aquí voy a alimentar el precio que está vinculando a mi modelo. Fíjense, lo de aquí arriba, ¿no? El de arriba, este 2.8 que está arriba. Este precio de 2.8 está vinculando a todo el modelo. Entonces le digo aceptar. Ahora sí, seguramente ya me hizo el cálculo. Me hizo el cálculo siempre y cuando que esté construido correctamente el modelo. ¿Ya? Entonces en este caso, fíjense, ya tengo los valores del VAN para cada uno de los precios. Fíjense, cuando el precio es de 2.1, tengo un VAN de 111.272. Y cuando el precio es de 3.50, tengo un VAN de 448.000. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo no va a funcionar esto? Cuando no está vinculado o no estoy construido correctamente mi modelo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este precio que tengo aquí no estaría vinculado con la hoja que estoy trabajando? Por ejemplo, ¿qué pasaría si esto estaría sin fórmula? Así como estoy colocando aquí, ¿no? No está vinculado, fíjense, está sin fórmula. ¿Qué va a pasar con el valor del VAN? Se repite. Me está diciendo que para un precio de venta de 2.10, el VAN es 300.000. Para un precio de 3.50, el VAN es 300.000, 300.000. Para cualquier precio me dio el mismo valor del VAN. ¿Por qué? Porque no está vinculado este precio a mi modelo. Entonces, cuando le salga un resultado repetido, es porque no está vinculado. Normalmente ese es el error que comete. ¿Ok? Entonces, tiene que estar vinculado. Entonces, esto debo estar vinculado con la hoja que yo estoy trabajando, que es análisis probabilístico. Entonces, debo estar aquí vinculado. Ahora sí. Entonces, ahí ustedes pueden detectar el por qué normalmente se repiten los valores del VAN. Es porque algo está mal en su modelo. ¿Vamos? Muy bien. Ya tenemos entonces el precio. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero con otra variable, que sería cantidad, ¿no? Cantidad. Entonces vamos a poner aquí cantidad. Cantidad.
¿O no es cantidad? Tasa de mortalidad. No es cantidad, tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad. Mortalidad. Ahí vamos a abreviar. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la tasa de mortalidad? 7%. Ese es el caso base, ¿no? Fíjense, esto sí debe estar sin forma. Esto sí debe estar sin forma. Ahí está. Y esto lo voy a hacer disminuir en 5, en 10, en 15, en 20, en 25%. Entonces, esto menos el 5%. Arriba. Y ya está. Aquí pareciera que son iguales, pero no son iguales. Hay una diferencia. 5.95, 5.60, ¿no? Por los redondeos pareciera que son iguales. Pero por ahí mejor es aumentar un decimal. Ahí. ¿Y qué pasa si la tasa de mortalidad se incrementa? Ahí. Entonces, traemos el valor del BAN, eso sí que esté vinculado. Y nuevamente, ¿no? Marcamos todo. Nos vamos a datos, análisis hipótesis, tabla de datos, está ordenado en columnas. Quiero que cambie ahora la tasa de mortalidad. Para cada tasa de mortalidad quiero calcular el valor de BAN. Entonces, el que va a cambiar es la tasa de mortalidad, 7%. Aceptar y ya está. Ahí tenemos el valor del BAN. ¿Qué sucedió aquí? Allá, esto debería estar aquí. Voy a borrar todo de nuevo, ¿estamos? Me traigo una columna. A ver, ¿qué pasó aquí? Algo pasó. A ver. Ah, ya. Por volver atrás, creo que esto no está vinculado. Sí, esto no está vinculado. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Ahí está. Ya. Creo que el problema es el siguiente. Vamos a tener que nomás aquí, darnos aquí, por esto. Creo que ese es el problema porque me aumentó una columna que no quería. Fíjense, me aumentó esta columna, ¿no? Entonces, a ver. Lo voy a hacer de manera rápida, ¿estamos? Hipótesis, tabla de datos, quiero que cambie el precio. Ahora sí. Aquí, de la misma manera. Esto, no quiero. Ahora sí. Creo que ese era el problema. Agarré el de la otra tabla, entonces lo que me está tratando es tratar de arrastrar la información. Y eso es lo que no quiero que haga. Me aumentó una columna, ¿no? Sin que la había pedido. Entonces creo que ese era el error. Ahora sí. Vamos a esto. Datos, análisis hipótesis, tabla de datos, ordenado en columnas para que cambie la tasa de mortalidad. No, ese era el problema. Ahí está, ¿no?
Entonces, con la tasa de mortalidad de 5.3, tengo un band de 31.200. No, 312.973. Y cuando tengo una tasa de mortalidad de 8.8, tengo un band de 287.698. Es decir, si se incrementa mi tasa de mortalidad, disminuye mi band. Y si disminuye la tasa de mortalidad, aumenta el valor del band. Entonces hay una relación inversa, ¿no? Y aquí hay directa. Disminuye el precio, disminuye el band. Aumenta precio, aumenta band. Aquí no, aumenta tasa de mortalidad, disminuye el band. Entonces, fíjense, entre el precio y la tasa de mortalidad son variables inversas, ¿no? Hay una relación inversa. Ahora vamos con otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Voy a copiar esto. La otra variable es producción. Producción. Costos de producción, ¿no? Costos. Vamos a ponerlo ahí. Costos de producción, abreviado. Ahí está. Entonces lo mismo. Voy a copiar este formato porque esto no es en términos. Está en términos porcentuales. Sí, está en términos porcentuales. Entonces 65%. 65%. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ahora tengo que correr esto. De 15. Ahora sí. Marcamos todo esto. Datos, análisis hipótesis, tabla de datos, ordenado en columnas, para que cambie el porcentaje del costo de producción, 65%. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, cuando el costo de producción es un 48% de los ingresos, tenemos un BAN de 1.942.340. Eso significa que el efecto es de manera positiva. Disminuye los costos, aumenta el valor del BAN. Pero aumenta los costos de producción, disminuye el valor del BAN, hasta llegar negativo el BAN, ¿no? Fíjense aquí. Si ustedes quieren aquí, coloquémoslo formato de números. Si es negativo, que me coloque en rojo. Pues ahí ustedes pueden ver, ¿no? Valores negativos. Ya cuando sobrepasa el 68%, los costos de producción sobre los ingresos, ya tenemos un BAN negativo, ¿no? Entonces ya tenemos tres variables. ¿Qué más nos faltaría? Administración, comercial e intereses. Entonces aquí, para administración, para comercial y tasa de interés. Vamos a hacerlo de más rápido. Entonces aquí, gastos de ADM. Aquí, gastos comerciales. Y aquí, tasa de interés. Ahí. Entonces, estos son porcentajes. Y también estos otros son porcentajes, ¿no? Por formato. Entonces, vamos. El caso base de los gastos administrativos es 15%. 15
y 5 de comercial. Entonces, esto es que hacemos variar. Ahí está. Agarro, arriba, y abajo. Ahí está. Aquí, de 15. Aquí lo mismo. De 15, 5%. Arriba y abajo. Pues ahí estoy diciendo qué pasa si el porcentaje de gastos comerciales disminuye en 5%. Aumenta en 5%, sería 5.3, ¿no? Y esto abajo. Si el porcentaje de los gastos comerciales aumentara un 25%, sería 6.3%. Con eso, ¿cuál va a ser el valor del banco? Eso es lo que me falta, ¿no? Tasa de interés. La tasa de interés del caso base es 10%. 10%. Entonces aquí, caso base 10%. Entonces esto es que hacemos cambiar en 10%. Disminuimos y aumentamos, ¿no? Muy bien. De 15 se encuentra. Ahí está. Entonces marcamos datos, análisis hipótesis, tabla de datos, ordenado en columnas para que cambie el porcentaje de los gastos administrativos, 15%. Ahí está. Aquí, datos, análisis hipótesis, tabla de datos para que cambie el porcentaje de los gastos comerciales. Aquí hice un error. Agarré columnas. No, fíjense lo que me Lo salió. puse en fila. ¿No? Entonces lo tengo yo ordenado en columnas, ¿no? Entonces, ahí el error que cometí. Entonces, tiene que estar en columnas, ¿no? Ahí está. Y para el tasa de interés. Datos, tabla de datos, ordenado en columnas, para que cambie tasa de interés. Y ya está. Entonces ya lo tenemos. No salió negativo. Eso me parece bueno, que los gastos comerciales se incrementen en un 25%, aún el BAN sigue siendo positivo. ¿No? Ha disminuido, pero sigue siendo positivo. Lo mismo con la tasa de interés, lo mismo con los gastos comerciales, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hecho esta operación, ahora vamos a hacer un gráfico de telaraña para poder interpretar estos resultados. Con esta tabla casi como que no me ayuda mucho a poder interpretar, ¿no? Obviamente puedo sacar las primeras conclusiones, decir, no, por ejemplo, si ya los costos de producción se incrementan en más del 5%, ya voy a estar en problemas, ya voy a tener un BAN negativo, ¿no? Dicen en los gastos administrativos se aumenta el costo de un 20 a 25% en negativo. Ah, sí, tiene razón. Aquí sí, entonces hay un impacto también. Gracias. Entonces, aquí vamos a copiar el formato para que se pueda ver es negativo, ¿no? Ahí está. Sí, hay un impacto negativo. Pero ya cuando los gastos administrativos se incrementan por encima del 20%. ¿No? Ahí está. Gracias. No lo había visto, fíjense, no lo había visto eso, ¿no? Entonces, siempre bueno para poder interpretar, tratemos de diferenciar entre los valores positivos y negativos, mejor si lo diferenciamos por colores, como en este caso, ¿no? Bien, entonces, como decía, no me ayuda mucho para poder interpretar, entonces lo que voy a hacer para tener una mejor interpretación es graficarlo. Vamos a graficar estos tablas que acabamos de calcular. Entonces, pero voy a hacer antes un resumen. Voy a hacer un resumen, voy a colocar aquí. Vamos a copiar esto, las variaciones. Y voy a copiar las variables. ¿Qué variables son? Precio, tasa mortalidad, costo de producción. Por otro lado, tenemos gastos administrativos, gastos comerciales y tasa de interés. Ahí está, ¿no?
Y voy a ir a traer los valores. Traigo los valores. Y traigo los valores. Lo mismo para gastos administrativos. No estoy trayendo los valores del banco. Ojo, ¿no? Los valores del banco. De cada una de las variables que hemos analizado. Entonces, traigo las primeras y las demás solamente las vinculo. Replico hacia abajo. Y ya está. Ahí los tenemos. Entonces, esta es la tabla que vamos a graficar. Vamos a hacer el gráfico de telaraña. Entonces, para poder graficar, no olvidemos que tenemos que marcar todo esto, ¿no? Vamos a guardar. Siempre acostúmbrese a guardar por cualquier cosa. Insertar. Gráfico más gráfico. Gráfico de líneas. Me interesa esto. Aceptar. Aquí está el gráfico. Lo podemos hacer un poquito más grande para poder analizar. Mucho. Cosa que se pueda ver, ¿no? Si ustedes quieren, lo pueden mandar en otra hoja aparte, ¿no? Ahí está. Este es el famoso gráfico de telaraña. Gráfico de telaraña. ¿Se parece a la gráfica a una telaraña? No. Algo, ¿no? A ver, ahí está. Me está diferenciando por colores aquí. Lo primero que ustedes pueden visualizar en este gráfico, precio me está diferenciando con un color que es azul, la tasa de mortalidad con un color rojo, costo de producción con un color verde lechuga, gastos administrativos con color morado, comercialización con celeste y tasa de interés con naranja. ¿Qué interpretaciones puedo sacar de este gráfico? Primero, hay gráficos que tienen pendiente negativa y hay gráficos que tienen pendiente positiva. Por ejemplo, ¿cuáles son los gráficos que tienen pendiente negativa? No se olviden que la pendiente negativa hace que la curva sea decreciente. Entonces, en otras palabras, en castellano, ¿qué curvas son decrecientes? El costo de producción. Costo de producción, ya, ¿qué más? El Los gasto gastos administrativo. Administración también hay una inclinación. Comercialización también hay una inclinación mínima que los otros. La tasa de interés también, ¿no? ¿Qué más? ¿La tasa de mortalidad también o no? No es positivo, mínimo, pero positivo. A ver, veamos aquí. Aquí está iniciando la tasa de mortalidad y está disminuyendo más arriba o más abajo. Más arriba está por encima de la línea naranja de tasa de interés. Como que no se nota mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo hacemos un poquito más grande la gráfica? Simplemente para poder ver eso. Si es con pendiente negativa o con pendiente positiva. ¿Qué pasa con la tasa de mortalidad? ¿Ven con pendiente positiva o negativa? positivos. Ahí se puede ver mejor.
¿Qué ven? Ahí está mejor. Pueden diferenciar aquí, mira, aquí hay una distancia X y aquí hay otra distancia X. ¿Qué está pasando? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Bueno, la pendiente es negativa o positiva de la tasa de mortalidad. Positiva. ¿Está creciendo o está disminuyendo? Bueno, negativa, está decreciendo. Está decreciendo, ¿no? O sea, a simple vista pareciera que fuera positiva, con pendiente positiva. Pareciera que fuera creciente la curva. Sin embargo, como usted, si usted hace un poquito más grande la gráfica, es lo contrario, ¿no? Hay una curva decreciente. ¿Estamos? Simplemente para salir de dudas. ¿Ok? Bien, ya sabemos entonces, hemos quedado claro de que la curva de la tasa de mortalidad es decreciente, es decir, tiene pendiente negativa. Muy bien. Ahora esto se lo voy a volver para poder analizar. Ahora sí. Entonces, esa es la primera interpretación. La pendiente que tiene las curvas. Las pendientes que tienen las curvas. La segunda conclusión que debo sacar es, ¿qué me dice? Por ejemplo, que los costos de producción tengan una pendiente negativa. ¿Qué información me da eso? Que a mayor costo de producción, menor va a ser el VAN. Ya, por un lado, aquí tenemos las disminuciones e incrementos de las variables. Aquí están los incrementos de las variables y aquí están disminuyendo el valor de las variables de entrada, si usted quiere, ¿no? En las ejes de las X o abscisas. Y en las ejes de las Y, que ustedes lo conocen en matemática como coordenadas, por las ejes de las Y, tenemos el valor del VAN. Si estamos hablando de costos, cuando los costos disminuyen, aquí estamos hablando de disminución, cuando los costos disminuyen, ¿qué está pasando con el valor del VAN? ¿Se está incrementando o está disminuyendo? Incrementando. Se está incrementando, fíjense. Si disminuye los costos, aumenta el valor del VAN. Pero si aumenta los costos, el valor del VAN va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, negativo. Entonces ahí usted ya puede decir que hay una relación inversa. Una relación inversa entre el VAN y el costo de producción. ¿Cuál es esa relación inversa? Si disminuye los costos de producción, ¿qué está pasando con el valor del VAN? Se está incrementando. Eso es lo que debemos buscar. Eso debe ser uno de nuestros objetivos, disminuir costo de producción. ¿Cómo lo hacemos? Hay que buscar estrategias. Buscar nuevos proveedores que nos puedan proveer materias primas al menor costo, pero sin perder la calidad de la materia prima, ¿no? Sin perder la calidad de la materia prima. Por ahí sería una de las decisiones que puedo tomar. Pero, ¿qué pasa si yo incremento los costos de producción? Se va a ver disminuido el valor del VAN. Y eso es lo que no debe suceder, ¿no? Entonces, fíjense, ahí me da esa información, las pendientes de la curva. Entonces, ¿qué curvas tienen pendiente negativa? Es decir, ¿qué curvas tienen relación inversa entre el VAN y las variables?
Uno de ellos es costo de producción. La otra es Administrativo. gastos de administración, gastos comerciales, tasa de interés y tasa de mortalidad. Es decir, estas 4 variables tienen pendiente negativa. No son muy pronunciadas las pendientes de alguna de ellas. Por ejemplo, tasa de interés no es muy pronunciada la pendiente. Tasa de mortalidad tampoco. ¿Eso qué significa? Que el impacto es menos que las otras variables. Las que tienen pendiente pronunciadas y negativas son costo de producción, que sería en primer lugar. En segundo, gastos administrativos y gastos comerciales. Por ahí, estos son los variables que por ahí hay que tener muchísimo cuidado. Pero en primer lugar, costo de producción. Segundo, gastos administrativos y gastos comerciales. ¿No? Porque si aumentan estas variables, si hay un incremento en estas variables, se va a ver afectado de manera negativa el valor del banco. Es decir, van a disminuir el valor del banco. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Que no disminuya. Por otro lado, hay curvas con pendiente positiva. ¿Cuáles son esos? El precio, por ejemplo. El precio tiene una curva con pendiente positiva. ¿Qué significa? Una curva ascendente, una curva creciente. A medida que se va incrementando el precio, se va incrementando el banco. Entonces aquí podemos decir que para la variable precio, y la única por si acaso, para este análisis, es que BAM también va a estar en función del precio. Entonces aquí estamos diciendo, si se incrementa el precio, se incrementa el valor del BAM. Hay una relación directa, ya no inversa como el de arriba. Directa. Sube el precio, sube el valor del BAM. Baja el valor del precio, disminuye el precio de venta, va a disminuir el valor del BAM. Y eso es lo que tampoco debemos buscar. O sea, debo buscar incrementar para incrementar BAM. Pero hay que ver en qué porcentaje incrementamos el precio, porque no olvidemos, ustedes han llevado la materia de microeconomía y seguramente han visto el tema de elasticidades, ¿no es cierto? Que son las sensibilidades, ¿no? Que son las sensibilidades. Es decir, ¿cuál va a ser el efecto en nuestra cantidad demandada cuando hay un incremento en el precio? ¿No? ¿No? ¿Cuál va a ser el efecto? Ustedes, ¿cuál sería su reacción que ustedes tendrían, por ejemplo, cuando les incrementan el precio de algún producto? ¿Comprarían más o comprarían menos? Menos. 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 ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero eso también va a depender del tipo de producto. Si son bienes de primera necesidad, si son bienes de lujo, ¿no es cierto? Entonces, la decisión o la reacción que voy a tomar va a depender según el tipo de bien. Por ejemplo, yo le diría, a ver, ¿qué pasa si el precio de la carne de res se incrementa en 5%? ¿En qué porcentaje disminuiría su cantidad demandada? De algunos será 10, de algunos será 15, de algunos será 2, porque la reacción que vamos a tener va a depender. Por ejemplo, si alguien me dice, porque si lo pregunta a una persona vegetariana, por ejemplo, o la persona que no consume carne, no sé cómo se llama esa persona, si le incrementan el precio de la carne de res en 5 veces, en 10 veces, para ella no le va a afectar. O si disminuyera el precio para ella la carne de res, tampoco le va a afectar, porque no consume carne de res. Por más que le regalen, no lo va a consumir, ¿no? Entonces no va a tener ningún efecto sobre la persona. Pero en las otras sí va a reaccionar, ya sea de manera positiva o de manera negativa. O posiblemente para alguien, por más que le incrementen el precio de la carne de res, le gusta carne, entonces va a seguir comprando la misma cantidad.
¿qué es lo que va a hacer? Dejar de consumir o dejar de comprar otros productos para seguir comprando la misma cantidad de carne. Entonces, fíjense, cada persona va a reaccionar de diferente manera, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. ¿Cómo reacciona el BAN ante un cambio de las variables que acabamos de analizar? Precio, tasa de mortalidad, costo de producción, gastos administrativos, gastos comerciales y tasa de interés. Entonces, la primera información que nos está proporcionando esta tabla o este gráfico de telaraña es lo siguiente. La relación que hay entre el BAN y las variables precio, las variables tasa, costo y gastos. ¿Cuáles son la relación? Tasa de mortalidad, costo, gastos administrativos, comerciales y tasa de interés, relación inversa. Y relación directa con el precio. Primera información. Segunda información. El nivel de pendiente que tienen las curvas. ¿Cuál de las curvas tiene mayor pendiente? No importa si positiva o negativa. Costo de producción. Costo de producción. ¿Qué significa eso? Significa que la variable costo de producción tiene un mayor impacto sobre las otras variables. La segunda variable que tiene mayor impacto sería precio, según el gráfico que vemos ahí, porque sería la otra curva más inclinada. No importa si creciente o decreciente. En este caso, la segunda más inclinada, no es precio, por si acaso. ¿Qué es? Gastos administrativos. Gastos administrativos. La tercera, recién precio. Y la cuarta, gastos comerciales. Fíjense en ese orden. En ese orden, yo debo tener cuidado las variables. Primero, que los costos de producción no se incrementen. Porque el efecto es mayor sobre el banco. La segunda variable que tengo que tener cuidado es el precio. No debe disminuir el precio. Mejor si se incrementa. Pero hay que ver un incremento, cuál va a ser el impacto sobre la cantidad demandada. Eso ya es otro tipo de análisis. La tercera variable que hay que tener cuidado son gastos administrativos y gastos comerciales. Entonces, si ustedes quieren, le pueden dar un orden ahí, ¿no? Un orden. El primero es costo de producción. Segundo, gastos administrativos. La segunda variable que hay que tener cuidado. La tercera variable, precio. La cuarta variable, gastos comerciales. Entre tasa de interés y tasa de mortalidad, ¿cuál es la variable que tiene mayor inclinación, su pendiente? Mortalidad. Tasa de mortalidad, ¿no? Quinta variable. Y sexta. Por ahí, las variables que hay que tener más cuidado son las tres primeras, ¿no? Las tres primeras. Esas son las que más debemos tener cuidado. Las otras no tanto porque el efecto es mínimo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado esto en primer lugar. En segundo lugar esto. Y esto. Porque cualquier cambio en estas tres variables nos puede llevar a tener resultados negativos. ¿Estamos? Para eso se hace el análisis de sensibilidad. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Dicen, yo tengo una pregunta. Este análisis más que todo entonces se hace para saber en cuál de los seis tenemos que tener más cuidado al incrementar o al disminuir. Así es, para determinar qué variables tienen mayor impacto sobre el banco. Ok, gracias. Para eso. Para eso. Ese es el objetivo de este análisis. Porque si no hago este análisis, no voy a saber si tener cuidado con la variable gastos comerciales, tasa de interés, tasa de mortalidad, precio, costos o gastos administrativos. ¿No es cierto? No vamos a saber. Ya con este análisis ya puedo decir, hay que tener cuidado con los costos de producción,
hay que tener cuidado con la variable precio, hay que tener cuidado con los gastos administrativos. En ese orden. Eso no significa que debo olvidarme la tasa de mortalidad. No significa que debo olvidarme la tasa de interés ni la tasa de mortalidad. Va a haber un impacto, pero el impacto es mínimo. ¿Estamos? Sí. Entonces, para concluir este análisis, 2 puntos, 2 informaciones que me da este gráfico de la araña. 1, la pendiente de la curva. Si la pendiente es negativa, significa que hay una relación inversa entre el van y la variable. Y si la pendiente es positiva, significa que hay una relación directa entre el van y la variable. Sube la variable, sube el valor del van. Pendiente positiva. Si es pendiente negativa, sube la variable, baja el valor del van. ¿No? Primera información. Segunda información, la inclinación de la curva. ¿Cuál de las curvas tiene mayor pendiente? A esas variables es donde yo debo tener cuidado. Porque eso me está diciendo, esta variable tiene un gran impacto sobre la variable. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que buscar estrategias de que el costo de producción no se incremente. ¿Qué hacemos para que no se incremente? Ya es otra tarea. Pero el objetivo es eso, no incrementar costos de producción. Porque si usted incrementa, ahí están los resultados. Ahí le está mostrando la curva. ¿No? Aquí. Esta curva. Le está diciendo no. Si incrementa simple en 5% tu costo de producción, fíjese, tu van ya es negativo, ya está en la parte negativa, está debajo de 0. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Estamos? Bien, jóvenes. Ya tenemos entonces el primer análisis gráfico de telaraña. Ahora, este mismo análisis, nosotros podemos hacerlo con una herramienta que se llama Crystal Ball. Es una herramienta útil para hacer simulación de Monte Carlo. Entonces, esto por si acaso el Excel no tiene. Lo que tenemos que hacer es instalar este programa. Y este programa trabaja con eso. ¿Okay? Que se llama Crystal Ball. Se les voy a proporcionar este programa para que ustedes lo puedan instalar. ¿Sí? Entonces, fíjense, con este programita de Crystal Ball nosotros podemos hacer este mismo análisis, pero obviamente vamos a llegar a los mismos resultados, pero obviamente lo que vamos a hacer aquí es economizar tiempo, es decir, vamos a ganar tiempo. Lo que hemos hecho en cuanto, casi en 1 hora, lo podemos hacer en unos 5 minutos. Lo podemos hacer en 5 minutos. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Fíjense, lo primero que tenemos que hacer, vamos a seguir trabajando con las mismas variables que hemos seleccionado. Las 6 variables con el caso básico. Estas otras les voy a llevar a un ladito, les voy a llevar por aquí donde no me molesten. Vamos a llevar aquí. Esto también lo voy a llevar por aquí para que no me estén molestando. Y esto lo voy a llevar aquí. ¿Sí? Ahí está. Si quieren, esto también lo puedo llevar aquí para que no me moleste. Esto lo mismo. Y esto aquí. ¿Ok? Muy bien. A ver. Lo primero que yo debo hacer es darle nombre. ¿Quién es el 2.8? Este 2.8 es precio. Pero aquí, fíjense, aquí me dice celda 6.6. Yo sé que el 2.8 es precio, pero aquí no me dice que es precio. Entonces el Excel o este programa Crystal Ball me va a decir que el 2.8 es C6, me va a decir. Entonces para que el Crystal Ball me pueda identificar la variable, yo le tengo que dar el nombre. ¿Cómo lo colocamos el nombre? Hay 2 maneras. Lo puedo colocar aquí de manera manual, es decir, fíjense, ubicarme en la celda C7 y irme aquí arribita donde está aquí, donde está C6, y ahí colocarlo el nombre precio. Precio y darlo Enter. Y fíjense, en la próxima vez que ustedes se ubiquen en la celda C6, ya no dice C6, dice ahora precio. Ahora dice precio.
¿Ve? Dice precio. Ahora, la siguiente variable. ¿Quién es el 7%? Es la tasa de mortalidad. Entonces, aquí, tasa de mortalidad. Mortalidad. Aclaración, no funciona con espacio, por eso he puesto guión bajo. ¿Ya? No da con espacio. Entonces, tasa guión bajo mortalidad. Ahora, fíjense, el 7% es la tasa de mortalidad. Ese es colocar el nombre. De esa manera colocamos el nombre, pero de manera manual, o sea, uno por uno. ¿Qué pasa si están analizando 20 variables? Van a tener que colocarlo de manera manual a las 20 variables. Entonces, fíjense, ahí también se va a demorar bastante tiempo, ¿no? Entonces, la manera por ahí más rápida es colocar los nombres de forma general a todos. Entonces, para ello nos vamos a ir. Voy a borrar primero los nombres que acabo de colocar. Esto no necesitan que ya vean ahí. Ya lo borré los nombres que coloqué. Ahora, fíjense, lo que voy a hacer es marcar todo. Estoy marcando, fíjense, las variables que he seleccionado más los valores del caso base. Me voy a ir a fórmulas, administrador nombres, y no sé si ustedes pueden ver aquí, dice asignar nombre, ¿no? Entonces me voy a asignar nombre, definir nombre, a ver, no sé si ahí, crear la sección, a ver. Sí, creo que es ahí. Pues administrar nombre, definir nombre. Allá. Hay algún problema aquí, vamos a ver, definir nombre, no, crear desde, allá, ahí está. Entonces no es asignar nombre. Vamos a borrar. Es en la opción que nos dice crear desde la selección. Entonces, fíjense, voy a seleccionar el caso base, los valores del caso base, y me voy a ir a crear selección. Me dice, crear nombres a partir de los valores de la, dice. Fila superior, ¿los nombres se encuentran en la fila superior? No. En la fila superior está el base, el nombre del escenario. No quiero. Columna izquierda, ¿los nombres están en la columna izquierda? ¿Sí o no? No. A ver. Sí, está. En la izquierda, ¿no? Fila inferior, no. Columna derecha, no. La columna derecha, si ustedes quieren, está vacía. Fíjense, la columna derecha está vacía. Aquí está la derecha, ¿no? No está. Entonces está en la columna izquierda. Entonces selecciono columna izquierda. Pero creo que allá estaba marcada. Entonces columna izquierda. Le damos a aceptar y ya está. No me da. Dice, esta selección no es válida. Asegúrese de que las áreas de copia y pegado no se superpongan. Entonces, algo debe haber aquí. A ver, vamos a marcar todo. Crear en la izquierda, aceptar. Ahora sí. Ahora sí, fíjense, crecimiento en el precio. Allá aquí. Voy a borrar nuevamente el nombre porque aquí hay otro nombre que no corresponde. No sé de dónde salió este nombre. Este no es crecimiento. Esto no es crecimiento anual, este es precio. No, este es precio, la variable precio. Tasa de mortalidad está bien. Costo de producción. No, para que no sea tan largos, gastos administrativos. Gastos comerciales, tasa de interés. Ahora sí, marcamos todo, crear desde la selección izquierda y ya está. Entonces ya tiene todo nombre. Fíjense, ustedes pueden verificar aquí en la parte superior izquierdo. Y ya están los nombres. Todos. Tasa de mortalidad, costo de producción, gastos administrativos, gastos comerciales y tasa de interés, ¿no? Muy bien, una vez que ya tengamos los nombres, también lo vamos a dar nombre a la variable salida. ¿Quién es la variable salida? Es van. Ahí lo voy a dar manualmente porque es el único, ¿no? Van. Y ya está. Entonces ya tiene nombre. Ya tiene nombre la variable de salida y las variables de entrada, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es irme a Crystal Ball. Me voy a ir a crear informe. No, a más herramientas. Más herramientas. Y vamos a elegir el análisis de tornado. En análisis de tornado, vamos a esperar que cargue. Variables de entrada. Aquí dice,
Introducir una celda objetivo. ¿Cuál es la celda objetivo? Es el BAN, ¿no? El BAN. Entonces agregamos el BAN. Fíjense, estamos cargando el BAN. Aceptar. Introducir una celda objetivo. Es el BAN. Entonces le doy siguiente. Ahora variables de entrada. Variables de entrada. Entonces para las variables de entrada, vamos a elegirlo así. Dice agregar suposiciones, agregar variables de decisión, agregar precedentes, agregar rango. Entonces vamos a alimentar como un rango. Con la letra control. Voy alimentando las variables de entrada. ¿No? Fíjense, voy marcando. Aceptar. Fíjense ahí con los nombres que lo colocó, va saliendo las variables que acabo de alimentar. Si yo no coloco estos nombres, si yo no hubiera colocado los nombres, hubiera salido con C6, C7, C8. Y cuando yo quiera analizar, no voy a saber quién es C6, quién es C7, quién es C8. Entonces, por eso es importante colocar los nombres. ¿Estamos? Por eso es importante colocar los nombres. Entonces, ya tenemos seleccionadas las variables de entrada. Ahora le vamos a dar ejecutar. Ejecutar. Dice, cuando las variables de entrada incluyen celdas que no son de Cristabol, el método de tornado se establece automáticamente las direcciones porcentaje. Aceptar. Vamos a esperar que haga su trabajo este programa. Entonces, fíjense, está haciendo su trabajo. Ahí. Aquí me va a dar dos informaciones. Uno, el gráfico de tornado. Este es el gráfico de tornado. Y este es el gráfico de telaraña. Tal cual. ¿No? Tal cual lo hemos sacado. Si ustedes quieren, lo pueden hacer un poquito más grande para que se pueda analizar. Ahora, el problema es que salió todos los mismos colores, ¿no? Creo que podemos cambiar los colores. No quiero valores. A ver. Vamos a ver atrás, aquí. Quiero simplemente que cambie los colores. Ahí está, ya me cambió los colores. Como ustedes pueden ver, tal cual hemos hecho de manera manual, nos salió con este programa Cristabol. La curva que tiene mayor pendiente es el costo de producción. Tiene una pendiente negativa, por lo tanto, hay una relación inversa. La segunda variable que tiene mayor pendiente en su curva es gastos administrativos, ¿no? Que es la color naranja. Y eso nos dice que son las variables que tienen mayor impacto. Entonces, este es el gráfico de telaraña. Gráfico de telaraña. Entonces, fíjense, si ustedes analizan 20 o 30 variables, con este programa lo van a poder hacer en 5 minutos. Pero si quieren analizarlo utilizando simplemente el Excel, también lo pueden hacer, pero van a demorar por lo menos unas 2 horas. ¿No? Entonces, este programa lo que nos hace es ahorrar el tiempo. ¿Estamos? Ahora bien, fíjense aquí no le hemos dado el nombre C15. ¿Quién era el C15? Fíjense, ese es el problema si no damos nombre. ¿No? C15. Fíjense, aquí tengo C15. No sé si no le hemos dado el nombre. Voy a verificar quién es. Es el BAN, dice. Es el BAN. Ah, ya tenía que haber colocado el nombre, pero aquí está con el nombre. Algo salió. ¿No? Entonces, como es una sola variable, lo identifiqué de manera fácil. Pero imagínense que sean un montón de variables. ¿No? Entonces, este es el valor del BAN. El valor del BAN. Ahí está. Entonces, vamos a analizar un poquito esta variable. O esta tablita, mejor dicho. Lice, no sé si es solo a mí, pero la tabla no se le ve. Y yo tampoco la puedo ver, pensé que era solo yo. A ver, ya, déjenme, voy a dejar Sí, de, dicen, a ver. espérenme un ratito. Dejar de compartir. ¿Ahora sí?
Ahora sí se ve, Alicia. Perfecto. Sí, se ve. Ya, aquí está. No sé si han visto desde el inicio. Aquí está, fíjense. Lo que hemos hecho de manera manual, aquí el programa ya me arrojó el gráfico de la araña, ¿no? Tal cual. Como primera curva con pendiente pronunciada es el costo de producción, color celeste. La segunda variable con otra curva que tiene una pendiente bastante pronunciada, pendiente negativa, es los gastos administrativos como segunda variable. Y la tercera variable sería precio, ¿no? Precio con un color plomo. Entonces, fíjense, la misma información que hicimos de manera manual utilizando herramientas de Excel, pudimos llegar al mismo resultado. Entonces, esto me va a facilitar, les decía, para ahorrar tiempo, ¿no? Imagínense que le toca analizar 20 variables, entonces usted lo puede hacer en 5 minutos. Sin embargo, con Excel lo puede hacer, sí, va a demorar por lo menos unas 10 horas, ¿no? Porque tienen que ir construyendo tabla para cada una de las variables como hemos hecho nosotros. Hemos hecho para 6, pero hemos demorado casi hora y media para llenar, ¿no? Y aquí tenemos una tablita. Fíjense, aquí les está diciendo. Aquí tenemos el BAN del caso base. Aquí, o sea, aquí me dan información adicionales también, ¿no? Fíjense, aquí está. Este es el BAN del caso base, cuando el precio era ¿de cuánto? 280. 280, ¿no? Cuando el costo de producción era 65%, gastos administrativos 5%, 15%, comerciales 5%, tasa de interés 10% y tasa de mortalidad 7%, ¿no? Entonces ahí les dice, si estas variables disminuyen en 1%, perdón, en 5%, ¿cuáles van a ser los valores del BAN? Van a ser 679,000 cuando el costo de producción disminuye en 5%. Cuando disminuye los gastos administrativos en 5%, el valor del BAN va a ser de 390,000. ¿Será que son los mismos valores que encontramos nosotros? A ver, memoricen este valor. Cuando los costos de producción disminuyen en 5%, el valor del BAN es 679,308. A ver, voy a mostrar el otro Excel que hemos hecho de manera manual y buscamos información. ¿Pueden ver, no? ¿O siguen? No, Ah, ya, tengo que dejar de compartir y volver a compartir entonces. ¿Okay? Ahora sí. Entonces estamos en costo de producción. Cuando hemos dicho disminuye en 5%, disminuye en 5%, el valor del BAN era 679,308. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? sí. Es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, llegamos todos al mismo resultado. 679,308. 679,308. Pero también esta herramienta de Cristal 2 me da una información valiosa, como ser la elasticidad. La elasticidad me muestra la sensibilidad, ¿no? El grado de sensibilidad. El grado de sensibilidad. Esta es la elasticidad. Entonces me está diciendo aquí. Si los costos de producción varían en 1%, el valor del BAN va a variar en 23% o 23.32%. Por cada 1% de variación en el costo de producción, el valor del BAN va a haber una variación del 23.32%. Es decir, en 23.32 veces. ¿Qué significa eso? Si disminuye en 1% los costos de producción, el valor del BAN se va a incrementar en 23%. Pero si se incrementa en 1% los costos de producción, se van a disminuir el valor del BAN en 23%. Entonces, fíjense, ese es el impacto. ¿Qué significa eso? Si hablamos en términos de elasticidad. Que el valor del BAN es altamente sensible ante un cambio que se pueda dar en los costos de producción. Lo más adecuado sería disminuir costo de producción. Lo más catastrófico sería que se incrementen los costos de producción.
porque ya los efectos podemos ver aquí, en 23 veces por cada 1% que cambie el costo de producción. En 7 veces gastos administrativos, precio 2 veces, gastos comerciales 1.2, casi 2 veces también, tasa de interés 0.82 veces, tasa de amortiguar 0.17 veces. ¿Qué significa eso? Si se incrementa en 1%, la tasa de interés, estamos en tasa de mortalidad. Si se incrementa en 1% la tasa de mortalidad, el valor del BAN va a disminuir en 0.17%. O sea, menos que al incremento en la tasa de mortalidad. O sea, el impacto es mínimo. Como les decía, por ahí es la variable que podemos descuidarnos un poco. Lo que sí no debemos dejar de lado son estas variables. Porque las consecuencias pueden ser peores. ¿No? Entonces, esta es otra manera de cómo podemos hacer nuestro análisis de sensibilidad. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Este gráfico he tornado de la misma manera, ¿no? Nos está mostrando en el mismo orden, de acuerdo a las variables más sensibles para el BAN, que es costo de producción, gastos administrativos, precio, gastos comerciales, tasa de interés, tasa de mortalidad, ¿no? Y aquí también el cuadro. Ahí va el cuadro, este es el BAN por si acaso, ¿no? El BAN. Aquí podemos ponerlo negrita y ya ustedes lo pueden ordenar, le pueden colorear si ustedes gustan. Ya eso va a depender al gusto del cliente. Incluso aquí les está diciendo, ¿no? Hacia abajo 59%, hacia arriba 79%. Caso base 59, 72% está aquí, ¿no? 59, 72%. Es la variación en el valor del BAN. ¿Por qué el incremento hacia arriba es menor que el hacia abajo, Licen? Aquí usted puede ver, por ejemplo, estos valores que aquí ve son los valores del BAN. Entonces, cuando hay un incremento en los costos de producción, ¿qué va a pasar con los valores del BAN? Disminuye. Disminuye esto, ¿no? BAN negativo, negativo, y ya cuando hay una disminución en los costos, recién va a haber BAN positivo. Aquí puede ver eso también en la tabla. Este es cuando disminuye el costo de producción. Vamos a tener un BAN de 999.061. Y cuando hay un incremento en los costos, vamos a tener un BAN negativo de 464.000. Un rango, la diferencia, ¿no? Entre ambos. Bueno, aquí no sale la forma. ¿Cuál es la diferencia? Y esa diferencia o esa variación ya está medida en términos porcentuales. ¿Estamos? Y aquí Dicen, tengo una duda. 59% con relación al caso base. Sí, adelante. Siempre la sensibilidad o la elasticidad se compara con el 1%. Cuando lo llevamos al cálculo de elasticidad, sí, siempre para poder interpretar 1% contra el resultado que obtenemos. Ok. Pero ¿cómo se obtiene esta elasticidad? Por si acaso, ¿no? Eso también viene de una ecuación. Esto es la variación. Aquí. La elasticidad del BAN en relación al costo de producción. ¿Cómo obtenemos eso? Variación porcentual del BAN dividido entre la variación porcentual, en este caso del costo de producción, ¿no? Lo mismo que hacían en la materia de microeconomía, ¿no? Elasticidad, precio, la demanda, era igual a ¿qué? Variación porcentual
de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Entonces, en este caso es tal cual. Fíjense aquí. ¿Cuál es la variación porcentual, por ejemplo, del caso base ante una disminución del 5% del costo de producción, del valor del banco? Vamos a ponerlo por aquí. Va a ser igual 679 menos 300 aquí con esto, estamos esto menos 300 dividido entre el caso base. Porcentajes, ok. Es un error, ¿no? Caso base. Ahí está. 126%. O de manera negativa también aquí, ¿no? Como decimos de anterior. Menos esto dividido entre esto. No, dividido. Caso base. Ahí está. ¿No? Ahora, 5%. ¿Cuál era el precio del caso base? Vamos a poner aquí. 2.8 era, ¿no? Ah, no, costo de producción. 65% y una disminución del 5%. Bueno, ya lo tenemos el 5%, porque aquí no estamos. Entonces, fíjense, si yo divido 126 dividido entre 5%, ahí te va a dar el 25%. Si te divide 27 dividido entre 5, te va a dar la variación. ¿No? Ahí está. Obviamente aquí hay más decimales, por eso es la variación, ¿no? 23.32. Aquí nos sale 25.24. Porque aquí estamos trabajando con todo decimal. De esa manera obtenemos la galaxia, tal como estamos aquí, como en microeconomía, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Licen, gracias. Perfecto. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta más? El punto de equilibrio lo vamos a ver hoy. La siguiente clase lo vamos a ver. Hoy quería hacer otro tipo de análisis probabilístico, pero no nos va a dar tiempo. ¿Ok? Entonces, creo que somos ya adelantados, digamos. Entonces, aquí vamos a quedar. Voy a parar la grabación aquí. La siguiente clase vamos a ver un análisis probabilístico, también utilizando esta misma herramienta. Es decir, vamos a ver la siguiente clase cuál es la probabilidad de éxito de mi proyecto y cuál es la probabilidad de fracaso de mi proyecto. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a ver. Y el punto de equilibrio que también estaría pendiente. ¿Estamos? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí? Voy a dejar de compartir esto, me voy a ir, le voy a compartir un ratito el índice. ¿Dónde está el índice? Por aquí. Fíjense qué es lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto el análisis en Ciliad con las variables que hemos analizado y hemos calculado su elasticidad, ¿no? Incluso no hemos calculado, nos lo ha dado, el sistema nos lo ha dado todo, el programa Crystal Ball. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el análisis probabilístico. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso del proyecto. Y el punto de equilibrio. Y si nos da tiempo, vamos a calcular el riesgo. ¿Cuál es el riesgo del proyecto? ¿Estamos? Así que tenemos trabajito para el día lunes. Aquí paro la grabación. Cualquier consulta, pues adelante.